Muy buenas a todos. Hoy os traigo el Paranormal Vlog número 17. Y lo sé, esperabais este vídeo desde hace 1000 años, pero siempre prefiero esperarme para traeros algo interesante y que os aporte algunos conocimientos sobre la hipersensibilidad. Por otro lado, quisiera aclarar un par de cosas. La primera es que yo os traigo imágenes para ir ilustrando lo que os voy contando. Son vídeos muy breves y algunos ya los habéis visto en mis stories de Instagram, pero prefiero presentarlos en su contexto que no dejarlos sueltos por internet. Y la segunda es que si escucháis cualquier ruido de fondo, os pido por favor que no lo consideréis un sonido paranormal. Tened muy en cuenta que grabo imagen y sonido desde la misma cámara, y todos los ruidos se magnifican mucho más. En el caso de que captara algo extraño, no os preocupéis que os avisaría, tal y como ya hice en anteriores vídeos. Y bueno, no me enrollo más y empezamos. Como sabéis, llegamos a esta casa pensando que aquí nos esperaba una vida maravillosa. Invertimos nuestros ahorros en un piso antiguo que creímos con mucho potencial, bien situado, espacioso, con vistas increíbles. Está claro que a esta casa le pusimos muchas ganas desde el minuto 1. Y esas ganas, por empezar cuanto antes, nuestra vida juntos, quizás fueron las mismas que eclipsaron todo lo que podía sentir aquí. No presté atención a las señales, a las sensaciones, a los ruidos, a los vientos fríos que se desplazaban de un lado a otro de la casa. Y lo peor de todo es que me convencí a mí misma de que no hay una casa que por las noches sea más aterradora que la de mis padres. Y es que esta casa, ahora puedo decirlo, supera con creces todo lo que he vivido hasta el momento. Pero como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Este primer bloque dio comienzo hará un mes. Concretamente el día que invitamos a mis padres a comer en esta casa. Los padres de Daniel habían venido muchas veces, y los míos, por la distancia, no habían venido más que un par, para traer y recoger a mi hermano. Así que se nos ocurrió que podíamos organizar una comida con ellos, para que vieran cómo había quedado todo, y para que al mismo tiempo mi madre me dijera si lo que se sentía aquí era intenso o no. Mis padres trajeron consigo a mi hermano y a sus perros, y lo cierto es que todo parecía de lo más normal. Sin embargo, hacia la mitad de la comida, los perros parecían muy alterados, sobre todo Jake, así que se me ocurrió agarrarlo y encerrarlo en el dormitorio. Mi madre dijo que no era necesario que lo hiciera, pero Jake cuando quiere puede ser muy pesado. Así que al encerrarlo me estaba asegurando de que los 3 perros estuvieran tranquilos. Mi madre insistió una y otra vez para que no lo encerrara, pero se suponía que debíamos pasar un buen día juntos. Así que agarré al perro en brazos, entré en el dormitorio, me incliné, dejé al perro sobre la alfombra con cuidado, y justo cuando me incorporé para ponerme en pie, sentí que no debería haberlo hecho. Que dejar al perro dentro del cuarto era mucho peor que dejarlo fuera. Pero pensé que era una paranoia de las mías, así que dejé a Jake allí y volví al salón, cerrando la puerta detrás de mí. Y cuando lo hice, cuando salí del cuarto, me di cuenta de que mi madre estaba muy seria. Todos bromeaban. Buddy estaba en la terraza, Pepper en su regazo, pero ella me miraba como si hubiera hecho algo mal. Le pregunté un par de veces qué le pasaba y no me respondió. Imaginaos mi sorpresa cuando, al alejarme un par de pasos del dormitorio, escuché la puerta de este abrirse lentamente a mis espaldas y liberando así al animal. Estas puertas se abren hacia adentro y son muy pesadas. Para poder abrir una de estas, tienes que girar el pomo y ejercer una cierta presión para, como mínimo, dejarla entornada. Pero esa puerta se abrió sola, y eso pasó delante de toda mi familia. Y aunque intentamos buscar entre todos una explicación racional, no la encontramos. Cerré mal la puerta, fue una corriente de aire. El aire no gira pomos. El aire no empuja una puerta vieja y pesada. De esa manera, el aire podría haber abierto la puerta en cualquier otro momento del día, pero lo hizo justamente cuando decidí encerrar a Jake en el dormitorio. Como sabéis, el problema de las puertas me ha pasado muchas veces. Teniendo las ventanas cerradas, estando sola, estando acompañada, me ha pasado tantas veces que puede llegar a captar imágenes y compartirlas a través de los stories de Instagram. Mi perro se está poniendo muy nervioso. Vale, perfecto. ¿Me lo explicáis? ¿Me lo explicáis? No es corriente de aire, ¿vale? La ventana de ese cuarto está cerrada. Y me está pasando con todas las putas puertas. Y no sé qué hacer con mi vida ahora mismo. Pero en esta ocasión, a mi madre no le hizo ninguna gracia. Era la primera vez que lo veía en vivo y en directo, y no le pareció una corriente de aire. Pero no quiso alterar a nadie, así que se esperó a que llegara la hora de irse para hablar conmigo a solas. Fue entonces cuando me preguntó lo siguiente: ¿estás realmente segura de que esa cosa no sabe lo que hace? Y yo le respondí que estaba segura, que una puerta que se abre y se cierra es una tontería, que no se preocupara, pero estaba mintiendo.
¿Recordáis el incidente que mencioné en mi anterior Paranormal Vlog? Aquel en el que os conté que al entrar en esta casa había muchísimas cosas fuera de lugar. Por si no lo recordáis, os voy a hacer un breve resumen. Cuando me voy de esta casa con el perro, ya sea por temas laborales o familiares, siempre cierro todas las puertas y subo todas las persianas. Sin embargo, un día cualquiera, cuando regresé aquí, me encontré con que nada estaba en su lugar. Una puerta abierta, una persiana bajada, otra medio bajar, dos peluches fuera de lugar, el foco movido. En primera instancia, no pensé que fuera algo paranormal. De hecho, por mi cabeza pasaron millones de teorías, y ninguna de ellas era de índole paranormal. Primero pensé que habían entrado a robar, pero la puerta de la entrada estaba cerrada con llave cuando yo accedí a la casa. Después pensé que podían haber sido mis suegros, quienes poseían una llave de repuesto, pero ellos habían pasado el día fuera y todavía no habían vuelto. Por ello, cuando Daniel salió del trabajo, tuvimos una larga conversación acerca de lo que había ocurrido. Le conté lo que pensaba mi madre del tema y le conté lo terriblemente insegura que me sentía aquí. Así que decidimos que lo más sensato era pedir a sus padres que nos devolvieran las llaves. Y para qué mentir, se molestaron muchísimo. Dijeron que les parecía una vergüenza que les acusáramos de algo así, de entrar en nuestra casa cuando estábamos fuera. ¿Por qué iban a hacerlo? Además, aquel día ni siquiera estaban cerca, pero teníamos que tomar medidas. Lo que había pasado no era lógico, y estaba muy claro que quien había hecho eso o tenía las llaves de la casa o ya estaba dentro cuando yo me fui. Y para seros sincera, prefería que la primera opción fuera la correcta. La cuestión es que después de aquello comenzamos a tomar fotografías de todos los cuartos cada vez que nos íbamos. Hacíamos fotografías de los cuartos, cerrábamos las puertas y fotografiábamos una vez más. Y tras ello nos íbamos, asegurándonos de haber cerrado con llave. Durante varias semanas no hubo cambios. Siempre que volvíamos a casa, la encontrábamos exactamente igual a como la habíamos dejado. Así que Daniel y yo comenzamos a pensar que los culpables habían sido sus padres. Una noche, mientras veíamos una película en la cama, le dije a Dani: todavía no me creo que tus padres se metieran en casa mientras no estábamos aquí. A lo que él me respondió: no le des más vueltas, ahora nadie tiene llaves, solo tú y yo. Al día siguiente nos levantamos temprano, preparamos las mochilas y juntos salimos por la puerta. Tras ello, él se fue caminando a su puesto de trabajo y yo tomé un tren con Jake para dirigirme al mío. Ni siquiera tomamos fotografías de la casa antes de irnos. Pensamos que no tenía sentido, pues hacía mucho tiempo que no pasaba nada destacable. Pero yo no me fiaba. Siempre soy la primera en volver a casa, así que si había cualquier cosa fuera de lugar, me tendría que comer el pastel sola. Así que en cuanto subí al ascensor con Jake, encendí la cámara del móvil y comencé a grabar todo. Me imaginaba que al entrar en casa podían pasar dos cosas. La primera es que todo siguiera tal cual lo habíamos dejado, lo cual sería lo más lógico, pues nadie más tenía las llaves, solo Dani y yo. Y la segunda es que me encontrara una puerta abierta, algún peluche fuera de lugar, cualquier tontería, pero esa tontería bastaría para considerar esta casa un lugar bajo el influjo de una auténtica infestación paranormal. Pero lo que no esperaba encontrarme era esto. Yo sé que es una locura y que parece preparado, pero os puedo asegurar que a mí jamás me hubiera ocurrido preparar algo tan perfecto. Esa fotografía es la misma que puse boca abajo en el house tour. Es la única fotografía que tenemos en la que salimos los dos juntos. Y lo peor de todo es que la noche anterior Daniel pronunció las siguientes palabras: no le des más vueltas, ahora nadie tiene llaves, solo tú y yo. Solo tú y yo, solo Daniel y yo. Y justamente me había encontrado esa fotografía allí, de cara a la puerta. Obviamente me puse histérica. Nada más ver esa foto allí, paré la grabación y llamé a Dani, pero obviamente no contestaba. Me quedé un buen rato paralizada, mirando fijamente esa puñetera fotografía, allí, en el suelo, perfectamente colocada, cuando debería estar en la puñetera estantería. Finalmente, decidí prender de nuevo la cámara y recorrer toda la casa, grabando absolutamente todo, para tener pruebas de que yo no tenía nada que ver con aquello. Incluso llamé a mis suegros por sus nombres, pensando que estaban allí, que se habían colado, pero era muy obvio que allí no había nadie, porque nadie más tenía las llaves. ¿Hola? ¿Paqui? No, no te bajes. ¿Paqui? ¿Antonio? ¡Antonio! Y con el pulso tembloroso,
Me dispuse a recorrer toda la casa, esquina por esquina, punto por punto. Por desgracia, no os enseñaré las imágenes completas, básicamente porque cuando entro en el estudio se puede ver la tabla de planchar y un montón de ropa arrugada sobre el escritorio, y me da bastante vergüenza enseñároslo, pero lo que sí os voy a enseñar es una parte en la que se capta un sonido muy extraño. ¿Es una puta broma o qué pasa aquí? Daniel y yo, al principio, pensamos que podía ser una psicofonía, pero al no poder entender qué diablos dice, intentamos buscarle otra explicación, y la más tranquilizadora es que puede ser contaminación acústica procedente del exterior, pero por supuesto, lo dejo a vuestro criterio. Desde aquel día, las cosas en casa no iban como esperábamos. Encendimos incienso, colocamos azúcar por todas partes, mi madre prendió velas, pero nada parecía servir de mucho. Esa cosa actuaba cuando quería y como quería. Algunas noches teníamos problemas para conciliar el sueño. Nos sentíamos incómodos, observados. Nos levantábamos como mínimo 5 veces de la cama. Y Dani padecía de sonambulismo prácticamente todas las noches. Y el argumento de sus pesadillas era siempre el mismo. Hay alguien mirándonos desde la puerta. La tensión en esta casa se podía cortar con un cuchillo. Y no había una sola noche en la que Jake no le ladrase al pasillo. Y eso muchos lo habéis visto en mis stories de Instagram. Hasta que simplemente un día paró todo. Y se inició una etapa de calma en esta casa. Durante varios días, todo parecía absolutamente normal. Podías caminar a oscuras por el pasillo sin sentirte amenazado. Podías quedarte despierto hasta las tantas en el salón. Y ya no te sentías incómodo. Esta volvía a ser la casa de nuestros sueños. Hasta que una tarde invité a Mai a ver una película en Netflix. Estuvimos un buen rato buscando algo interesante, hasta que finalmente decidimos comenzar juntas la serie Frontera, en la que Jason Momoa es el protagonista. Devoramos uno a uno los primeros 5 capítulos de la serie, sin darnos cuenta de que poco a poco se iba haciendo de noche y de que la única iluminación que teníamos era la que emergía del televisor. Pero la verdad es que no nos importaba mucho, hasta que comenzamos a escuchar unos golpecitos procedentes de la cocina. Era como si unas manos golpearan ligeramente la encimera. Al principio fue un simple golpe, pero después eran intermitentes. Un golpe, 2 golpes, un golpe, 3 golpes. Éramos conscientes de que los golpes no venían de la casa del vecino, venían de la cocina. Era como si alguien, aprovechando la oscuridad, se hubiera colado en casa y se hubiera escondido en la cocina. Así que me puse en pie, encendí la linterna del móvil y me dirigí al pasillo, con Mai siguiéndome por detrás. Una vez allí, esperé unos segundos y cuando vi que no había ningún ruido más, prendí la luz del pasillo. A partir de este punto, revisé la zona. Revisé cocina, baño, cuarto de videojuegos y recibidor. Y cuando llegué a este último punto, me quedé parada y sentí una presencia. No sabía si era positiva o negativa, pero sabía que estaba allí. Que probablemente estaba parada frente a mí, esperando a que me acercase a ella. Trataba de refugiarse bajo los contadores. Así que, idiota de mí, alargué el brazo para ver si podía sentir algún cambio de temperatura. Y efectivamente, lo sentí. La casa entera tenía una temperatura muy agradable, pero ese rincón estaba helado. En aquel momento pensé que podía ser lógico, pues estaba en el recibidor. Claramente, estaba entrando el frío de la calle. Así que me di la vuelta, y justo cuando estaba a punto de decírselo a Mai, ese mismo aire frío pasó a toda velocidad por mi lado y por el de Mai. Las dos nos quedamos paradas en el pasillo, mirándonos la una a la otra, sin saber qué hacer. No era necesario que nos dijéramos nada. Sabíamos exactamente lo que acababa de pasar, pero estamos acostumbradas a esta clase de eventos. Así que después de varios segundos allí paradas, decidimos que lo mejor era ignorarlo y seguir viendo la serie a oscuras. Sin embargo, esto último no fue una buena idea, ya que tras varios minutos, viendo el siguiente capítulo de Frontera, Mai me dijo que empezaba a sentirse muy incómoda, además de que el salón empezaba a estar congelado. Yo estaba sentada junto a la terraza y ella en el cheslón, es decir, que ella estaba sentada en un lugar que debía ser cálido y yo en uno que debía ser frío. Así que estiré el brazo hacia ella. Y en esa zona, el aire estaba muy frío. Era como si una nube de aire frío la envolviera lentamente. Así que me puse en pie, me dirigí al interruptor y prendí la luz. Fue instantáneo. Justo cuando lo hice, el frío desapareció. Y no sentimos aquello ninguna otra vez. Aquella noche, Dan y yo no dormimos bien. Tuvimos muchos problemas para conciliar el sueño, pero pensamos que aquello quizás era fruto de la sugestión. Así que cuando sonó mi despertador, a las 7 de la mañana, me levanté sin hacer ruido y me dirigí a oscuras
hacia el baño, con el móvil como único foco de luz. Apenas podía ver nada, así que cuando estaba a la altura de la mesa del comedor, enfoqué el aparato hacia el recibidor. Y con los ojos entornados, me pareció ver mi sombra al fondo de este, lo cual era extraño, pues si el foco de luz estaba delante de mí, aquello no podía ser mi sombra. ¿Cómo podía estar proyectando mi propia sombra? Así que parpadeé varias veces y miré más detenidamente. Frente a mí había una sombra negra, la sombra de una mujer, un palmo más alta que yo. Parecía tener el pelo largo y estar parada frente a mí, en una posición bastante extraña, pues tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia el lado izquierdo. Automáticamente pulsé el interruptor y prendí la luz del pasillo, y pude ver que esa cosa no era una simple sombra, sino una masa oscura, una masa que al exponerse a la luz de los ojos de buey se desplazó a toda prisa hacia la entrada, buscando refugiarse otra vez en la oscuridad. Como idiota que soy, en lugar de gritar, corrí hacia allí. Pero ya sabéis cómo va esto, ¿no? Cuando llegué, no había nadie. Así que asumí otra vez que aquello había sido mi imaginación. Por lo que entré en el baño y me lavé la cara con agua caliente. Pero mientras lo hacía, comencé a sentirme muy mal. Como si hubiera alguien detrás de mí, observándome, clavándome su mirada en la nuca. Y justo cuando me incorporé, cerré el grifo y me sequé la cara, noté que la temperatura descendía bruscamente a mi alrededor. Tenía que grabar. Por ese motivo me había levantado tan temprano, pero en ese momento pensé que lo más sensato era volver a la cama. Así que lo hice sin más. Me desperté 1 hora y media más tarde, cuando sonó la alarma de Daniel. Por suerte en esta ocasión, el sol ya había salido y la casa entera estaba iluminada. Así que pensé que esta vez no tendría problemas para grabar. Pero entonces Dani me dijo lo siguiente: he dormido fatal esta noche. He tenido una pesadilla detrás de otra. Y cuando le pregunté qué era lo que había soñado, me contó lo siguiente: he soñado toda la puñetera noche que vi una sombra alta parada a los pies de la cama. Era una mujer de pelo largo y nos miraba con la cabeza inclinada hacia la izquierda. Y cada vez que le decía que se fuera, se reía y daba un paso al frente. Parecía tan real que cada vez que lo recuerdo se me ponen los pelos de punta. Imaginaos ahora su cara cuando le conté lo que había visto aquella mañana mientras él dormía. Después de aquello, poco a poco, me fui encontrando peor. Por más horas que durmiera, siempre estaba cansada. Y más cuando sentía cosas en casa. Cada vez que una puerta se abría, cada vez que escuchaba un ruido, era como si aquellas manifestaciones me fueran consumiendo poco a poco. Llegué a tal punto de agotamiento que cada vez que Daniel padecía sonambulismo, yo ni siquiera me inmutaba, ni siquiera me incorporaba, ni trataba de calmarlo. Me quedaba tumbada y mirándole fijamente, no por pereza, sino porque era incapaz de pronunciar palabra alguna. Era incapaz de moverme. Era incapaz siquiera de acariciarle la espalda. Durante varias semanas he intentado grabar como lo hacía antes, sentada frente a la cámara, interpretando una historia, dando fechas, lugares, nombres. Pero en este periodo de tiempo me ha costado horrores. Era incapaz de memorizar datos como lo hacía antes. Era incapaz de pronunciar seguidas 2 frases coherentes. Y para alguien como yo, que está tan acostumbrada a esto, resulta preocupante. Y lo fue hasta que una noche invité a Maya a casa. Como sabéis, mi perro tiene problemas en las patas delanteras. Cuando lleva un ratito caminando, se le empiezan a doblar, las arrastra y se hace heridas muy feas. Así que pedimos por internet un carro con el que transportar al animal durante los trayectos largos. Obviamente, no lo íbamos a usar para hacer paseos cortos. Iba a ser empleado para llevarme a Jake al trabajo o a casa de mis padres, para viajes que implican un gran esfuerzo físico para el animal. Así que cuando me llegó el carrito, le pedí a Mai que me echara un cable con él. Le pedí que me acompañara a dar un paseo por el barrio para ver cómo reaccionaba Jake, si el carrito era ligero, si los frenos funcionaban y muchas cosas más. Tenía que poner a prueba el producto para asegurarme de que al día siguiente no me llevaba ninguna sorpresa. Así que aquella noche, Mai se vino, preparamos el carro juntas, cerramos todas las puertas y nos preparamos para ir a dar un paseo. Sin embargo, cuando llegamos a la puerta de la entrada, se me ocurrió volver al salón y tomar un juguete, para que mientras Jake estuviera en el carro, tuviera con qué entretenerse, por lo que así lo hice. Pero justo cuando llegué al salón y me agaché para tomar un peluche, la puerta del dormitorio se abrió lentamente. A través de aquel espacio debía haber luz. Luz procedente de las farolas de la calle, pero allí no había más que oscuridad. Una espesa y siniestra oscuridad. Como si hubiera alguien allí, tapando la luz y mirándome fijamente. Así que solté el muñeco y salí corriendo hacia la entrada. Durante el paseo,
Se lo conté todo a Mai. Le conté lo de la sombra. Le conté que me sentía sin fuerzas. Le conté lo de esa maldita puerta. Y le conté que minutos antes de que llegara, había escuchado una voz en el baño. Ambas le quitamos importancia al tema. Es absolutamente normal que un hipersensible, vaya donde vaya, sienta cosas. Y lo peor que se puede hacer es darle vueltas al tema. Pues eso, solo empeora las cosas. Cuando Mai se fue, encendí las luces y me dispuse a hacer un directo en Instagram. Mientras hablábamos, me sentía muy cómoda, pero de vez en cuando la mirada se me iba al pasillo, pues por el rabillo del ojo, constantemente me parecía ver cosas. Me parecía ver sombras, movimiento, y me sentía observada. Sentía que había alguien mirándome desde allí, pero no podía verlo con claridad, hasta que comencé a recibir, en mitad del directo, mensajes de Mai. Pues os voy a leer para que entendáis por qué me alteré tantísimo durante aquel directo. Bueno, te lo he de decir. He creído que podría ser por la corriente de aire, pero por si acaso. Algo ha empujado la puerta de la entrada, en cuanto he salido hacia afuera. He pensado que igual era la corriente, pero no es una puerta que pese poco. No, pero en serio, algo ha empujado la puerta. Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Me han pasado muchas más cosas, pero para ser sincera no me siento cómoda grabando aquí. Siento que en cualquier momento se puede abrir la puerta, se puede caer el foco. Sé que suena muy loco, pero me siento muy mal grabando aquí. Yo sé que en poco tiempo todo estará mejor, pero de momento entended que no me siento cómoda. Si tenéis alguna experiencia paranormal que queréis compartir con el resto del mundo, no olvidéis compartirla aquí abajito en la cajita de comentarios. Y bueno, y así más me despido, pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram y por ahí siempre anuncio cuándo serán los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!